Aquí arriba que está. ¿La bajamos? No, bájame la voz. Está alta la cámara. Bueno, ¿aquel? Aquel. Bueno, creo que no tengo muchas cosas ahí arriba, pero por las dudas está muy alto. Bueno, hoy vamos a ver el último tema de la bolilla 3. En la semana que viene ya empezamos con la bolilla 4, el eje temático 4. Lo que vamos a ver hoy día es las áreas de intervención profesional del trabajo social. Algo habíamos visto de algunas cosas, pero vamos a ir precisando los conceptos y viendo cuáles son las áreas. Las áreas se dividen en 3. Las tradicionales, las emergentes y las potenciales. Estas 3 áreas, a su vez, obviamente se subdividen, en realidad se clasifican y tienen la posibilidad de estar incluida en estas 3 áreas. Para empezar, como siempre hacemos, definimos este concepto e intentamos contextualizar y ver de qué manera nos introducimos en el tema. Por eso dice que las áreas de intervención son múltiples y que a raíz de los distintos modelos políticos que hemos ido atravesando, se han ido modificando, aumentando, potenciando y generando nuevos espacios, siempre teniendo en cuenta que van a estar destinadas a las áreas de intervención que tienen que ver con la familia, los grupos y distintos sectores mayoritarios en su mayoría, intentando conseguir ¿qué cosa? Hola, ¿cómo estás? El máximo bienestar social y la calidad de vida de las personas. Siempre nuestra intervención tiene que tener como objetivo último esto, ¿no? El máximo bienestar social y la calidad de vida de los y las ciudadanas a los que van dirigidas nuestras acciones. ¿Qué sigue, Daniel? Bien. Estas son imágenes, obviamente, que nos muestran cuáles son las formas o lo que uno espera que pueda realizar. Esto no quiere decir que los y las trabajadoras sociales no hayamos atendido en lugares insólitos, digamos, ¿no? Nosotros cuando recién empezamos a trabajar en atención primaria de la salud, que se estaba formando en la década del 80, teníamos un tacho, un pedazo de lata y ahí atendíamos, y la gente hacía fila, digamos. ¿Por qué? No teníamos centros de salud, se estaban armando recién, y el trabajador o la trabajadora social no tenía oficina específicamente para trabajar. Yo siempre digo que yo he sido una privilegiada porque he sido la primera de nuestra área que he tenido mi oficina, he tenido computadora, bueno, todo, ¿no? Obviamente que nos lo buscábamos nosotros por ahí, por donaciones, ese tipo de cosas. Pero digo esto porque uno puede, desde el trabajo social, tener espacios de intervención donde es la nada misma y uno tiene que atender a los ciudadanos y a las ciudadanas que acuden a nuestro encuentro igual, digamos. Porque si no, no, porque yo si no tengo oficina no atiendo. No, porque si yo no tengo, bueno, nada, digamos. O sea, se supone que los y las ciudadanas vienen a esperarnos y nosotros tenemos que atender. Encima yo cubría en su momento 3 centros de salud, entonces tenía que ir distintos días a distintos lugares y por ahí estaba ocupada la única oficina que había porque atendía el médico y bueno, había que atender donde se daba, ¿no es cierto? El que sigue, por favor. Bien, ¿qué entendemos entonces por área de intervención? Acá tenemos que hacer la salvedad que hay algunos autores, como es Olga Vélez Restrepo. Ella dice que los y las trabajadoras sociales debiéramos dejar de utilizar el concepto de intervención o de intervenir
porque nos deviene, nos recuerda, nos interpela y nos trae como memoria emotiva, por decirlo de alguna manera, el momento en que el trabajo social surge como paramédica y parajurídica. ¿Y por qué digo la paramédica? Porque estaba relacionada con la medicina, ¿sí? Entonces el intervenir tiene más que ver con la cirugía, ¿sí? Con cortar, con hacer una cirugía. Y entonces ella dice de que a ella no le gusta ese término por eso, ¿no? Colombiana ella. Y entonces ella utiliza el concepto de accionar, áreas de accionar, no áreas de intervención. Pero en lo general, digamos, la gran mayoría de los países, sobre todo Europa y Estados Unidos, utilizan el concepto de intervención, ¿sí? Entonces decimos que considera las características que actualmente presenta el campo profesional y se hace necesario establecer entonces algunos criterios que permitan esta clasificación de las áreas para que sean trascendentes o no y que tengan actualidad o no. También va a depender entonces de todos estos conceptos que están puestos acá, de los que venimos hablando, ¿no? De cómo prevenimos, cuál es el contexto. Tenemos que hablar de la diversidad, tenemos metodología, hay un sistema de salud, puede ser educación, digamos, están todas allí, ¿sí? El que sigue, por favor. Bien. Lo primero que vamos a ver entonces son las áreas tradicionales. Las áreas tradicionales también se van a relacionar mucho con lo que vimos en, en el trabajo social clásico, en aquel momento de sus inicios del trabajo social, donde trabajábamos con, hoy diríamos familia, pero en aquel momento se decía, caso, grupo y comunidad. No es que hoy no lo hacemos, seguimos trabajando en caso, no decimos caso ahora, decimos familia, grupo y comunidad. Estas áreas nos vienen desde los primeros momentos de la intervención del trabajo social y las seguimos utilizando estas áreas y las seguimos inmersos en esas áreas de intervención. De hecho, por ejemplo, en mi caso, trabajo en salud, digamos. Mi intervención ha sido en salud durante muchos años. Ahora estoy en niñez, pero muchos años he estado en salud. Entonces, esas áreas son las primeras áreas que hemos tenido, que ahora la vamos a ver, las primeras áreas que hemos tenido siempre en el trabajo social. A partir de procesos políticos y de distintos paradigmas en los que ha ido atravesando la política en el mundo, han ido apareciendo nuevas estrategias y nuevas formas de intervención y nuevos espacios de intervención. Por eso dice que las áreas tradicionales intervienen, atienden problemas sociales abordados desde los inicios de la profesión, centrados específicamente en las necesidades esenciales del hombre, como son el hambre, mediante una manera predominante y teniendo en cuenta algunos conceptos que son tradicionales, como les decía, y por eso está ahí caso, grupo y comunidad. Entonces, insisto, área tradicional tiene que ver con las primeras intervenciones del trabajo social y van a estar relacionadas, en este momento diríamos, con familia, grupo y comunidad. Que no quiere decir que no la sigamos haciendo, vuelvo a repetir. De hecho, todos y cada uno, en algún momento de nuestra historia profesional, vamos a trabajar con familia, vamos a trabajar con grupo y vamos a trabajar con la comunidad. Entonces, esta sí o sí son áreas tradicionales, ¿sí? Sí. Bien, y entonces una de ellas, está muy caliente, una de ellas es la salud. En el área de salud, teniendo en cuenta también en qué momento del paradigma de salud estemos, vamos a trabajar con el concepto salud-enfermedad. Cuando la Organización Mundial de la Salud define como la mera ausencia de enfermedad al concepto de salud, allí va a aparecer después que hay
elementos concomitantes o elementos agravantes que llevan a los y las ciudadanas a contagiarse o a contraer enfermedades. Entonces esto ha hecho ir variando este concepto del área de salud, porque ya no trabajamos solamente con la presencia de la enfermedad, sino trabajamos en lo que se conoce y que el trabajo social tiene un área importante, que es la prevención y la promoción. Entonces, cuando trabajamos en el área de salud, hoy, a pesar de que ya Mary Richmond había dicho de que había que prevenir y que había que promocionar para evitar que las personas se enfermen, tenemos que tener muy en cuenta esos conceptos y van a aparecer dentro del área de salud nuevas formas de intervenir que tienen que ver necesariamente con los nuevos momentos de la historia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la contaminación, que ahora la vamos a ver. Bien, entonces fíjense cómo define área de trabajo social, que aborda procesos de salud y enfermedad desde una perspectiva multidisciplinaria. Esto es interesante porque los y las trabajadoras sociales no vamos a trabajar solos, y menos en salud, no vamos a trabajar solos. Nosotros, nuestras intervenciones siempre la tuvimos con el médico, el psicólogo, el nutricionista, el educador para la salud, ¿sí? Enfermería, abogados, ¿tá? Entonces, nosotros teníamos inclusive arquitectos, por ejemplo, ingenieros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si termino de leerla y les explico algunas cosas. Y es decir, este enfoque biopsicosocial, donde atendemos las tres condiciones básicas de este sujeto de ese momento, ¿sí? Ahora aumentamos el ambiental, por ejemplo, objetivando necesidades y problemas sociales, pugnando por una salud completa de los individuos. El que define esto es Trillo, fíjense, en la década del 80. Entonces son definiciones que tienen que ver con un momento de la historia y con un paradigma de salud que tenía que ver justamente con esta concepción de la mera ausencia de enfermedad, o que después la Organización Mundial de la Salud la redefine. La que sigue, por favor. Bien, la otra área que fue bastante tradicional en su momento fue la de educación. Nosotros en Jujuy no tenemos muchos trabajadores y trabajadoras sociales en este momento trabajando en educación. En salud tenemos casi alrededor del 60-65% de trabajadores sociales que trabajan en salud. Y solo probablemente, no sé si alcanza a un 10% de personas que trabajan en educación. El sistema educativo no ha trabajado mucho ni ha hecho demasiadas cosas en buscar que los espacios donde trabajan el sistema educativo esté acompañado estos procesos por trabajadores y trabajadoras sociales. No así Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, fíjense, inclusive esta definición es del 85 de alguien que yo no consulto mucho y que es Anderek, ¿sí? Porque él no es trabajador social, por eso específicamente. En este momento, en el área de Cava, por ejemplo, han aprobado una ley en la legislatura donde priorizan el trabajo de las escuelas. Entonces, hoy todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires tienden a tener un trabajador o trabajadora social trabajando en el ámbito educativo, cosa que en Jujuy no ha pasado, ni por lo menos por los 4 años que nos queden, pasará, porque el criterio, y si no, fijémonos lo que pasó con el paro, ¿no es cierto? El criterio de la educación pasa por la docencia, ¿sí? Es un campo específicamente de la docencia. Y hoy los docentes sienten que no pueden solo ellos. Sienten que necesitan la presencia de él y la trabajadora social de la educación para la salud. Y sin embargo, el sistema no ha dado lugar a que haya trabajadores sociales en educación. Se ha creado un área bastante ficticia, digamos, que dice, se llama
Mm, se me fue el nombre. Pero bueno, es un área dentro de educación, no sé si es pedagógica y social o una cosa así se llama, que depende. Antes se llamaban gabinete pedagógico, ahora ya no existen más como gabinete. Nosotros hemos tenido muchas colegas nuestras trabajando en gabinete psicopedagógico y en muchos trabajos hermosos, pero ahora lo han hecho desaparecer. Se jubiló la que era la que había presentado el proyecto de los gabinetes pedagógicos en Jujuy y nunca más. Julia se llamaba que era una licenciada en psicopedagogía ella. Excelente persona que trabajó muchísimo por la educación en Jujuy y nosotros tenemos varias colegas nuestras que han trabajado ahí, inclusive una de las colegas que ha sido coordinadora de la carrera, que es Cristina Argañarás, ella trabajó en un gabinete psicopedagógico. Entonces, en su momento hubo muchos, repito, trabajadores y trabajadoras sociales trabajando en los gabinetes. Hoy le llaman núcleos, entonces tienen 3 escuelas, por ejemplo, que tienen una psicóloga, un trabajador social y una psicopedagoga que giran, digamos, en torno a esas escuelas. Pero ustedes imagínense, una escuela que tiene 1000 alumnos, ¿cuándo pueden llegar a ver un alumno? Hacen más reunión con los papás, alguien deriva algún caso, pero es bien difícil, digamos, que tengan acceso. En cambio, en el sistema de Buenos Aires, cada escuela tiene un trabajador y una trabajadora social. Bien, el que sigue. Una de las áreas que se trabajó muchísimo dentro de lo que es las áreas tradicionales es la promoción social. Así se llamaba y se llama, pero es un área, digamos, en la que nosotros podemos pensar la promoción social dentro de otras áreas, porque allí va a estar educación, va a estar salud, va a estar niñez, va a estar todo, porque se supone que yo hago desde la promoción y desde la prevención hago trabajo colectivo y hago trabajo grupal y hago trabajo comunitario. Por eso es que es como que produce gran atravesamiento la promoción. Entonces, en algún momento, por ejemplo, la Secretaría de Niñez tuvo un área que se llamaba promoción social y donde se trabajaba con lo que hoy conocemos como proyectos microemprendedores. En aquel momento, en la década del 80 y en el 90, se trabajó con la entrega de material para los pequeños emprendimientos, se trabajó mucho en lo que es promocionar que las mujeres puedan generar sus propios espacios de trabajo. A eso le llamaban en ese momento promoción social. ¿Sí? Y entonces, porque lo que esperaban es mejorar la calidad de vida y el desarrollo social de esos sujetos. Pero no es que hoy no exista un lugar donde se haga promoción social en un solo lugar. Se supone que en cualquier lugar donde haya un trabajador o una trabajadora social, tenemos que trabajar en la promoción. ¿Por qué? ¿Y por qué es una de nuestras? No. Hablamos en las primeras clases del eje temático tengo marcador ya, que Torres Díaz las enuncia a todas, que hicimos esa filmina donde está en el centro la palabra que yo les estoy pidiendo que digan y a la vuelta estaban todas ¿las qué? A ver si tengo, no, creo que no tengo ningún marcador. Va a apelar a la punta. Trabajo social. Estudiando trabajo social, digamos. Tampoco. Tiremos, total, cualquiera puede ser, ¿no? Mm. ¿Eh? ¿Qué hacemos? Nos vamos, ¿no? ¿Ah? Me pongo a llorar, ¿no? Tal cual. Ya me rendí o inclusive esa parte. La van a volver a rendir ahora. ¿Sí? ¿Ah?
Claro. Funciones. Nosotros venimos trabajando en este eje temático con lo que tiene que ver objeto, objetivo, función, rol, ¿sí? Entonces, y habíamos puesto en el medio el concepto de funciones y a cada uno de los lugares, entre ellas estaba la promoción, la prevención, la asistencia, la docencia o la investigación, la evaluación, ¿sí? Bueno, me falta una más que no me acuerdo cuál es. Pero digo, nosotros, prevención, promoción, asistencia, evaluación, planeamiento, me falta, o planificación. Digamos, estas son funciones básicas del trabajo social que yo se las he puesto y que hay muchas más las que ha planteado Torres Díaz porque él hace un proceso de revisión de las funciones desde el inicio de nuestra disciplina, pero estas funciones son las funciones que hoy tenemos los y las trabajadoras sociales. Él menciona muchas más, les expliqué por qué lo hacía, y hoy estas son las funciones que sí o sí tenemos que tener claro. ¿A dónde? ¿Qué copiaste vos? ¿Y qué dice en el medio? ¿Y qué es educación social? No. Ay, Dios. No me digas que este marcador no es... ¡Sas! Me van a matar los chicos. Menos mal que tengo alcohol. Es permanente. Me van a matar. Van a tener que traer ¿cómo se llama? El CIF. ¿Por qué está puesto así? Porque lo que dijimos es, cuando vimos eso que vos estás copiando ahí, que copiaste ahí, yo dije, hoy vamos a ver roles y funciones. El rol es el de educador social y las funciones son estas. Después se le acordó a los chicos que limpian el pizarrón, me van a matar. Estaba convencida que tenía. Puede ser, yo le estaba poniendo alcohol, pero bueno. Bueno, ¿estamos, chicos? Por favor, les pido, este cuadro, sí, así se borra, mira. Este cuadro que está puesto ahí, ahí dice bien claro, dice, educación social, educador social como rol. Sí, ahí tenés más alcohol, mira. Acá tenés otro pañuelito. La educación social es el rol y lo que está a la vuelta son las funciones. ¿Está? Teniendo en cuenta eso, entonces, esto que está acá como área se transforma desde la función en un área donde se pretende promocionar la vida de los sujetos para lograr el bienestar. ¿Sí? Ahora, esa área puede transformarse en un área de intervención y lo que les acabo de decir es que estas áreas
no son habituales ahora. No se usan en este momento. ¿Por qué se las pongo? Porque las van a encontrar. ¿Sí? Pásala, por favor. Bien. Asistencia social. Hay una área, por ejemplo, el municipio tiene un área, la Secretaría de Niñez ya no se llama asistencia social, cosa que me parece bien, se llama asistencia directa. Entonces, es, cambia de esta concepción teniendo en cuenta el paradigma donde nos encontramos ubicados ahora, que es el paradigma de los derechos, que los y las ciudadanas se merecen frente a situaciones particulares recibir una asistencia directa. ¿Se entiende? ¿Está claro? No me van a poner después eso porque yo les voy a decir no. ¿Sí? Porque esa es una forma de brindar servicios. La asistencia directa es una forma de brindar servicios, pero pueden encontrarla como asistencia social. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, fíjense, dice, en esta área contribuye a modificar o mejorar las circunstancias de carácter social de aquellos individuos o grupos que por sus condiciones de vulnerabilidad han quedado al margen de las políticas sociales. Por ejemplo, ¿qué pasó en Volcán hace unos años? Se vino todo abajo. Y entonces, ¿qué necesitaron los ciudadanos y ciudadanas? Más que trabajadores sociales, ¿qué necesitaban? Material, comida, que le hagan la casa de vuelta. ¿Se entiende? Y entonces eso se constituyó en lo que se llama hoy en asistencia directa. O sea, porque iba directamente a aquella persona que tenía condiciones de vulnerabilidad. ¿Se entiende? ¿Qué sigue, por favor? Bueno, entonces, hasta acá vimos las áreas tradicionales. Gracias. Si no me van a matar los chicos. Ahora vamos a ver lo que son las áreas emergentes. ¿Qué me interesa de esto? Que vean la definición. Dice, se ubica en problemas o grupos sociales cuya manifestación y repercusión no estaban previstas en las tradicionales. Generalmente surgen por coyunturas políticas y sociales o bien por fenómenos naturales convirtiéndose en problemas prioritarios. Con esa definición, ¿qué les suena? ¿Qué tipo de leyes surgieron en estos últimos años que pueden tener que ver con esto que acabo de leer de definición de emergente? Lo voy a guardar, porque si no lo voy a volver a usar. Repito la definición. Se ubican en problemas o grupos sociales cuyas manifestaciones y repercusiones no se tienen previstas, no estaban con anterioridad, quiere decir. Generalmente surgen por coyunturas políticas y sociales o bien por fenómenos naturales, convirtiéndose en problemas prioritarios. A la tecnología. Sí, puede ser. ¿Qué otro? Les doy un indicio. Pañuelo verde. Leamos de vuelta la definición. Manifestación que no se tenían previstas. ¿Sí? El otro caso del matrimonio igualitario, por ejemplo. Porque son grupos de personas a las que hay que asistir con una política especial en función de sus vulneración de derechos o de sus necesidades. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, el que sigue. El otro que tiene que ver con esto, específicamente, es las cuestiones de medio ambiente.
¿Por qué? Por ejemplo, volcán genera una situación particular en los ciudadanos porque se viene abajo un cerro, concretamente, ¿sí? Y eso tiene que ver con la naturaleza, pero también tiene que ver con la cantidad de árbol que talamos, con los lugares donde se construyen las viviendas, por la porque las capas tectónicas se mueven y se desplazan. Bueno, tiene que ver con todas estas situaciones. Y el medio ambiente, hay un autor que dice que no hay que usar el concepto de medio ambiente porque entonces estamos trabajando solamente con la mitad del ambiente y lo que tenemos que tender a trabajar es con el total del ambiente. Pero igualmente dice que representa una alternativa de desarrollo profesional, sobre todo en estos momentos en que la preservación y la restauración ecológica crean inquietudes en los diversos sectores de la población, convirtiéndose en un problema latente derivado de la modernidad. El día lunes tuve clase con las chicas en práctica de recursos y yo les contaba que Brasil ha tenido por mucho tiempo un movimiento que se llamaron los Sin Tierra, y el domingo sucedió un hecho muy importante para Brasil, que se promulgó la ley de restitución de las tierras de los pueblos originarios. Fíjense qué importante para Latinoamérica ese concepto, porque de verdad también me hacía ruido y me interpelaba con lo que pasó en la provincia. Porque fíjense, les restituyen las tierras. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta que al igual que la Argentina, Brasil es un territorio inmensísimo de grande y tiene el bosque más importante del mundo y la reserva de agua más importante del mundo por la flora y la fauna que tiene, más que nada por la flora. Y con los emprendimientos de madera y de soja, la sojización que le llaman ellos, han talado muchísimos los árboles y eso ha llevado a que a los pueblos originarios los vayan metiendo más en la Amazonía, que le llaman ellos, que es la zona más, más densa de recursos de flora sobre todo, y no les permiten tener terrenos para el cultivo. Entonces se llaman los sin tierras por eso, porque los sacan de sus propios territorios. Entonces, que les den la posibilidad, la ley los habilite para tener sus propias propiedades, imagínense qué importante que es. Cabe destacar que la Argentina, en la modificación del 94, hay un artículo por el cual, inclusive en la que se hizo anteriormente en Jujuy, en la que se les restituía a las comunidades originarias sus tierras y se les daba propiedad comunitaria, ¿sí? Como bien decía la compañera de las chicas, ellas tienen una compañera que es de pueblos originarios, hay en la provincia alrededor de 400 comunidades originarias y solo se les dio personalidad jurídica a 200. Entonces tenemos la mitad de pueblos originarios que no tienen personalidad jurídica. Al no tener personalidad jurídica, obviamente no tienen tenencia de la tierra, ni tienen posibilidades de acceder a eso, ¿sí? Entonces esa es una realidad bastante compleja, digamos, en ese sentido. Sí, el que sí, sí. Bueno, ambiente, no medio ambiente, sino ambiente solamente. Pero bueno, en lo coloquial se utiliza el medio ambiente, ¿no? O sea, se usa en varias... Bueno, esta es otra de las situaciones emergentes, que es las situaciones de desastre, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con inundaciones y demás. Obviamente la intervención profesional es importante porque tiene que dar respuestas inmediatas a situaciones que están provocadas en ese momento, ¿se entiende? Entonces es muy importante eso. Sí, la que sigue.
Bien. Obviamente esto tiene que ver no solo con los fenómenos naturales, pueden ser por errores humanos o por cualquier otra circunstancia que hace, ¿no es cierto?, que se hayan generado espacios habitables, por ejemplo, a lugares que no lo son. En ese caso, en el caso de Volcán concretamente, Volcán es la tercera vez que baja el volcán a ese lugar. Entonces, y se lleva puesto todo lo que encuentra a su paso. Entonces, ahora aparentemente le han hecho allá en el silo, le llaman ellos allá atrás, una buena pared. ¿Cuánto denotará o cuánto tiempo dará para que el volcán vuelva a despertarse? No lo sabemos, pero en la década del 30 hubo uno, en la década del 60, 70 el otro, y ahora hace unos años, ¿no? Entonces es cíclico, cada tanto. Vieron Bolivia, Guatemala, Ecuador. Bolivia, pueblos enteros se vinieron abajo. ¿Conocen Bolivia? ¿Alguien conoce Bolivia? La Paz, Oruro, Tarija, son lugares así, ¿no? Entonces, y las casitas están en el cerro. Entonces, hay desplazamiento, hay abundante lluvia y se desplazan, ¿no? Y van a quedar en la avenida las casas, digamos, ¿no? De hecho, pasó este año eso. Sí. Entonces hay situaciones imprevisibles que no las podemos manejar, ¿no es cierto? Bien. Y las otras áreas que necesitamos conocer, entonces hemos visto las tradicionales, las emergentes, y ahora tenemos las potenciales. Dice, se abocan a problemas sociales que han estado latentes, sin embargo, no se han abordado en toda su magnitud. Acá podemos tener también, igualmente, la ley de matrimonio igualitario, la ley del HIV, la ley del IBES, quiero decir, o todas aquellas problemáticas que en algún momento van emergiendo como situaciones, o todo lo que tiene que ver con la comunidad LGTB, digamos, la posibilidad de que accedan a trabajo y todo esto, también tiene que ver con esa necesidad de cubrir el estado latente de esas situaciones, de pensar en cómo esos ciudadanos y ciudadanas necesitan estar incluidos en alguna política pública. ¿Se entiende esto? Hay algunas que se están durmiendo. Le vamos a pasar un caramelo. No, caramelo todavía no me traje ni para mí ahora. Sí, sigamos. Bien. Obviamente, ¿qué es lo que se busca entonces? Regular la desigualdad. ¿Sí? Buscamos responder a esa desigualdad. ¿Desde qué lugar? Desde esa perspectiva global que necesitamos tener e integral. Por eso hay que trabajar en todo un proceso de capacitación, de educación y de gestión. Fíjense, por ejemplo, las niñeces trans. Las niñeces trans no tienen leyes en este momento. Si bien está la ley Brisa y están intentando trabajar, bueno, por lo menos empezar a pensar que hay que repensar desde qué lugar nos paramos para decir qué es género, ¿no? Qué es y cómo se nombra a los ciudadanos y ciudadanas que tienen condiciones particulares. Pero nosotros tenemos muchos chicos y chicas en todo el país que están en situaciones ilegales, por decirlo de alguna manera, porque han nacido en un cuerpo distinto al que ellas perciben, por ejemplo, ¿no? Entonces la percepción es una cosa que no se trabaja tan finamente, y hoy tenemos muchos chicos y chicas que están pidiendo a corta edad cambiar su género, por ejemplo, y entonces tenemos que atender esas realidades. Y son situaciones que provocan desigualdades. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo que si yo me siento niña y estoy en un cuerpo de niño, que nadie me asista en ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo una tesista que está trabajando sobre niñeces trans y estoy estudiando, digamos, porque todo esto genera, digamos, que nos pongamos a estudiar y a saber qué cosas y qué antecedentes hay, ¿no? Así que bueno, la verdad que es sumamente interesante toda la movida que se está dando para poder reconocer a los niños y niñas desde temprana edad. Porque una de las cosas que dicen, sobre todo
los adultos mayores sobre todo, es un capricho de la niña, ya se le va a pasar, ¿no? Esto es lo que se dice normalmente. O es un capricho, ya va a conseguir noviecita y se le va a pasar. Y no pasa por ahí. Pasa por una percepción interna que ninguno de nosotros la sentimos, sino solamente la persona la vive, ¿no? Entonces hay que atender esas realidades. Y obviamente hay que trabajar, hay que capacitar, hay que educar y hay que gestionar. ¿Por qué? Porque esta niña necesita que se le cambie el documento, por ejemplo. Si lo han registrado como Mariano, ella quiere ser Silvia, qué sé yo, ¿no? Y entonces uno tiene que trabajar en ese sentido. Yo he atendido situaciones muy particulares, dos de ellas vino este día, esta semana pasada, la anterior, ha sido el cumpleaños de su madre y ella está viviendo en Buenos Aires, y me vino a visitar. Entonces entra y con el pelo hasta acá, así, ¿no? Divina. Ahora Camila se llama, ¿sí? Ya cambió su documento, ya todo, y vive en Buenos Aires. ¿Cuál es el problema más grave que tienen estas comunidades? Que por lo general, en el caso de muchas de estas niñas, se terminan prostituyéndose porque no consiguen trabajo, ¿sí? Entonces, y mueren a muy temprana edad. Por eso es que es muy importante que trabajemos capacitando, educando y gestionando distintos ámbitos donde ellos puedan desarrollar su vida cotidiana, porque terminan muriéndose. Los promedios que tenemos en Argentina son 35 años, ¿sí? Porque ejercen la prostitución, se contagian enfermedades, consumen, y lo peor de todo es el maltrato machirulo que tenemos en los distintos ámbitos, ¿no? Sí, bueno, ella se fue a Buenos Aires, sí, ella se fue a Buenos Aires, porque a las ciudades grandes, porque tienen más invisibilidad, ¿no? Entonces se van por lo general. Ella, primero tenía el pelito muy cortito, se compró una peluca, ¿no? Muy bella y demás. Ahora ya tiene su pelo largo, largo. Pero ¿qué pasó? Glifosato en el medio y todas las hormonas que utilizan, que no todas están, digamos, bien manejadas por los médicos. Ahí la tenemos Silvina Luna, que se murió, o sea que no es el caso de ella, pero ella también incursionó en las prótesis. Estas chicas por lo general incursionan en las prótesis, y esto significa que en muchos casos se desbasculan y todas esas cosas y terminan muriéndose, ¿no? Obvio, Buenos Aires sí. Es más, tienen hay un hospital que creo que es el Fernández, si no me equivoco. Totalmente, totalmente. Y bueno, pero también hay más gente, ¿viste? Entonces hay más cabezas abiertas en muchos sentidos. Acá en el Pablo Soria hay un consultorio donde están haciendo tratamiento de hormonas, pero no es tan fácil como Buenos Aires, obviamente. Buenos Aires y Córdoba son más que nada Buenos Aires, ¿no? Porque la verdad de Córdoba no sé demasiado. Incluso hay un centro, el Borgolino se llama, que es el lugar donde suelen ir a caer estas chicas, porque la señora que atiende ese lugar las recibe las chicas del interior y les da cobijo, digamos, ¿no? Pero terminan prostituyéndose. Esto es lo más grave de todo, ¿no? Yo he andado buscándola a esta chica muchísimo tiempo porque la madre me conoce de toda la vida, ella se ha criado con nosotros, y digo con nosotros en el CDI, y yo no la encontré, no la encuentro, qué sé yo. Bueno, y entonces he ido averiguando y ahí he conocido estos lugares. No he ido, pero pude hablar con ella, con la señora, bueno, pude hablar con distintas personas que acogen a estas chicas que se van del interior, ¿no? Entonces, fíjense qué latente que es esta realidad. Y justamente tiene que ver porque tenemos que atender esas desigualdades, porque ellas sienten que son ciudadanas argentinas y que esperan que el país les dé respuesta, les dé los recursos que necesitan, los medicamentos, ¿no? Y bueno, no es menor, ¿no? No es menor. Así que bueno, por eso me parece muy importante que tengamos en cuenta esto. Sí, Daniel. Bien. Esta me quedó colgada. Pásala nomás porque esta me quedó bien.
Como bien decíamos antes, acá volvemos a pensar entonces en este cuadrito que habíamos hecho acá al lado, donde vamos a trabajar teniendo en cuenta las concepciones que tuvimos antes, pero donde hay asistencia que tiene que ser preventiva. Digamos, por ejemplo, ¿qué se les ocurre a ustedes que pueden tener la posibilidad de ser asistencia preventiva? ¿Qué se ve ahí en esa imagen? Tal cual. Y se puede prevenir que la niña padezca situaciones complicadas, que sea sometida a golpes. Vieron que ayer se confirmó la pena que le dieron a las dos chicas que lo mataron a Lucio, ¿no? Le aumentaron la perpetua. Digamos, ayer salió la sentencia. ¿Eh? Ya le habían dado la perpetua, pero pidieron con accesoria, se llama, digamos, más años. Y ayer la confirmaron. ¿Mm? Sin, digamos, yo siempre insisto en esto, chicos y chicas. Nosotros los y las trabajadoras sociales no estamos para juzgar lo que pasó. Fue un delito muy complejo, donde dos personas, estando en una situación mental complicada, cometen un delito, ¿sí? Entonces, no juzgar, por favor, sino simplemente estoy comentando porque tiene que ver con la violencia, ¿sí? Con la violencia, no hablemos porque, no, porque eran dos mujeres, porque eran dos varones, porque no, nada de eso, sino hubo violencia, esta es la realidad. Sí, seguimos. No, esta no la voy a leer. Pásala, porque hay otras que las he transformado. Bien, como trabajamos en la prevención, obviamente, acto seguido lo que corresponde es la promoción, ¿sí? Y acá está la promoción educativa, dice, ¿no? Esta es otra área, digamos, que está dentro de las tradicionales, pero que tiende a tener la posibilidad de la asistencia directa con los niños y niñas. Esto que les venía diciendo, trabajadores y trabajadoras sociales que trabajen en las escuelas concretamente. Y entonces dice, no se puede comprender la función de prevención sin saber la labor educacional que acompaña a los ciudadanos y grupos sociales a hacer uso de sus oportunidades, capacitándose ¿para qué? Para la toma de decisión y para la asunción de responsabilidades. Esto es muy importante que tengamos en cuenta, porque otra de las cosas que dice Viviana Travi, que decía, no tenés un marcador, ¿no? Vos. Otra de las cosas que decía Viviana Travi, ¿me puedes buscar una que sea para pizarra, por favor? Que dice Viviana Travi en un texto que el año pasado se los había puesto, ustedes lo van a ver igual el año que viene, pero un texto donde ella insiste en estos conceptos de que los trabajadores y las trabajadoras sociales, en el mismo acto de asistencia, cumplimos distintas funciones simultáneamente. Y ahora, ¿por qué? Porque nosotros asistimos, investigamos, porque tenemos que tener la información del sujeto que viene a nuestro encuentro, de ese ciudadano. Entonces asistimos, investigamos, ¿sí? Evaluamos qué es lo que le pasa, ¿no? Diagnosticamos, ¿sí? Y por último, proponemos una solución o una actividad tendiente a, por lo menos, abordar la problemática que tiene. Estoy cumpliendo 5 funciones en forma simultánea. El mismo acto de asistencia. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que un trabajador y trabajadora social tiene que estar lo suficientemente formada para poder hacer estas cosas en el mismo momento. Entonces, repito, asisto, ¿sí? Evalúo, diagnostico, planifico, y todo esto puede llevar a que yo tenga la posibilidad de proponer una transformación de la situación.
¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Mm? Ah, investigo. Bueno, lo que pasa que sí, está, gracias. Este de investigar me va a permitir hacer el diagnóstico, me va a permitir evaluar, me va a permitir planificar. ¿Está? ¿Se entiende? Y fíjense todas las funciones que estoy cumpliendo. 1, 2, 3, 4, 5. Uno puede, desde el lugar de la asistencia, proponer alguna acción tendiente a transformar la situación del sujeto. Porque, repito lo que les digo siempre, ¿quién hace la transformación? ¿El trabajador social? El ciudadano que viene a nuestro encuentro. Porque si sale de mi oficina y dice, ¿qué sabe la señorita Evelia? Listo, se terminó. ¿Eh? Todo lo que yo dije cayó en saco roto. ¿Se entiende? Ayer estaba en el puesto de salud y viene entrando un señor por la otra puerta y me dice, ahí está, a los gritos, ¿no? La mejor. Tranquilo, le digo, tranquilo, ¿qué le pasa? No, 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 yo tengo que decir lo que sé, me dice. Me causó muchísimas gracias, las chicas se mataban de risa porque él a los gritos de allá al otro lado. Este señor es pareja de una señora que tiene un hijito que es autista. Y solo los que tienen hijos autistas pueden entender lo que es vivir con un autista. No hay otra manera, ¿no? Nadie que esté de afuera lo puede entender. Es terrorífico. Yo en este momento en el CDI tengo 4 autistas. Se han aumentado muchísimo los casos de autismo, sobre todo después de la pandemia, con la dichosa pantallita, más todas las situaciones que nos trajo el encierro, ¿no? Así que tenemos muchos chiquitos con que por otro lado también le ponen TGD a todo y tienen características autistas leves, moderado, grave, ¿no? Pero estamos con muchas dificultades. Y este señor es pareja de una señora que tiene un chiquito autista. Entonces, la verdad que la pasan muy mal, muy mal. Sí, sí pueden. El tema es que tener que hacer todo un trabajo para que... Psicólogo, neurólogo, psicopedagogo, las seños. Nosotros en la sala de 2 hemos detectado 2 chiquitos con, que le dijimos a la seño, a la mamá, para mí este niñito está, yo ya los veo caminar y que vienen y ya te saco la ficha, ¿no? Porque hace tantos años que atiendo, 26 años que atiendo niñitos de distintas edades y uno se va dando cuenta en cómo se comporta. Por ejemplo, el autismo, lo que hace el Teo está como, tiene una digresión bien importante y le cuesta muchísimo. Entonces esa es una de las características, ¿no? Claro, él suelta con eso, suelta la cosa concentrada que tiene, porque el niño autista es inteligente, ¿eh? Tiene, totalmente. Y él, por más que él vaya a teatro, él veía y los dibujaba y estudiaba a profundidad. Su meta era llegar a la Antártida, porque quería ver, y él trabajó y todo, es como que se centra mucho en una sola cosa. Entonces, eso es lo que también llama la atención. Claro, tienen lo que se llama atención dispersa. ¿Cómo? Exactamente, hiperfoco. Bueno, a ver, así es, porque somos hiperactivas y hacemos muchas cosas a la vez, pero nos cuesta enfocarnos.
es más común en la mujer que en el varón, es verdad. Pero bueno, a ver, ¿qué puede pasar? ¿Qué edad tiene? 8 años. Bueno, ese niñito no está mal diagnosticado, porque tendrían que haberle diagnosticado más chiquito. Tal cual, porque ellos tienen, sí, una inteligencia, sí. Ujú, sí. Ujú. Es que se nace así, se nace, se nace. Sí, sí, sí. A ver, todo depende de quiénes sean los que aborden estos niños y niñas, ¿no es cierto? Abordar quiere decir tenerlos en la sala, en contextos, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro CDI, hace muchos años, desde hace muchos años, hace 26 concretamente, que nosotros integramos niños diferentes, como se dice ahora, ¿no? Un niño con discapacidad, como se dice ahora, ¿no? Desde que se hizo la modificación de la ley en el 2019. O sea, no se dice niño discapacitado, sino se dice niño con discapacidad o un niño diferente. ¿Qué es lo que uno tiene que pensar inmediatamente? Es ver cómo se hace el abordaje y cada niño es distinto, ¿no? Uno no puede decir todos los autistas son así, no. Todos los TGD son así, no. Yo en estos 26 años he visto las variedades que ustedes se puedan imaginar. Ahora, también tiene mucho que ver con el apego con la mamá, ¿sí? Cómo la mamá se despega de ese niño para dejarlo ser, porque por lo general, como los ven diferente, se apegan mucho y sobreprotegen y no dejan crecer. Es bien compleja esa situación. Entonces, hay que trabajar mucho con los papás. Yo siempre le digo que los problemas de los niños con TGD son los padres, ¿sí? En especial la madre, ¿no? Que es la que más, y si es varón, ni les digo, ¿no? Es peor todavía. Pero los Down son unos divinos, te voy a decir, ¿eh? La deja ser, lo deja ser, sí. Es una niña normal. Tiene un síndrome que no es lo mismo, ¿no? Tal cual, tal cual. Así es. Sí, incluso, ¿qué es lo que yo suelo decir siempre? No le echemos toda la responsabilidad a la mamá. Lo que pasa es que los papás parten, el 90% de los casos parten, las dejan a las madres solas. Entonces, ¿qué pasa? El niño está pegado ¿a quién? Y a su mamá, es lo único que tiene, ¿sí? Y que es la que más lo entiende, porque lo tuvo en su panza, ¿no es cierto? Entonces el apego es distinto. Entonces por eso digo, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay, chau, chau, gracias, una hipersensibilidad, hay una disposición y hay distintas características de chicos y chicas que tienen, que son con discapacidades y que pueden lograr muchísimas cosas porque tienen esa, más que eso, esa resiliencia, ¿no? Esa capacidad para salir de la situación, para enfrentar la crisis, para enfrentar los problemas, ¿no? Es bien llamativo, digamos, cómo los chicos, a pesar de la discapacidad, ellos siguen adelante, ¿no? Y no les importa, se llevan el mundo por delante. Pero, como bien decía la compañera, depende de la mamá, depende del entorno más próximo, ¿no? Es Sí, desde ayer, antes de ayer, no sé si vieron el chico que se recibió hizo, se recibió de profesor primero y ahora hizo una especialidad, una maestría de este síndrome de Down. Claro, bueno, sí. Él tiene sordera bilateral. Y después tenemos el Sebastián.
Sebastián Guayar, ¿eh? De ambos oídos tiene dos audífonos. Y Sebastián, que anda en silla de ruedas, acá en la facultad. Él está haciendo tercero o cuarto. En cuarto año está ya, ¿sí? Él, su situación es distinta porque él tuvo un problema de falta de oxígeno en el momento del nacimiento. Entonces, es prácticamente una discapacidad provocada por una mala praxis, ¿sí? En el caso de él. Porque su inteligencia es fenomenal, te digo, ¿no? Impresionante. La capacidad que tiene de análisis ese chico es asombrosa. Ciega. Comunicación, ¿no? Educación para la salud, perdón. Sí, ahora está haciendo ciencia. Sí. Sebastián no trabaja, bueno, Lautaro tampoco. Esta chica me parece que estaba ya trabajando en algún lugar, pero no lo sé, no lo sé. A ver, vuelvo a lo de la ley, vuelvo a lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, cómo son situaciones emergentes que hay que potenciar, ¿se entiende? Y donde tenemos que empezar a trabajar y acompañar esos procesos para que haya leyes especiales para ellos, que les permitan desarrollar su desigualdad, ¿sí? Ah, sí, sí, la conozco, la conozco. Sí, 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 es verdad, es verdad. Mira vos qué divina. Ella se fue a estudiar a Güeme porque no la dejaban hacer acá el profesorado. Y después recién Sí, sí. Ujú. Dice que es una divina. Una divina es. Muy, muy adorable. Dice que. Bien, el que sigue, por favor. Bien. Dentro de las potenciales y de las emergentes aparece esta de la mediación. La mediación es, como bien dice allí, una estrategia de resolución de conflicto que puede ser abordada por equipos interdisciplinarios. De hecho, Jujuy ha tenido en la justicia, porque se utiliza mucho en el sistema judicial, en el sistema, sí, en el sistema de justicia, ha tenido una capacitación donde han participado muchos trabajadores y trabajadoras sociales capacitándose porque es una especialidad. Entonces, hubo trabajadores sociales, abogados, psicopedagogas, se han formado en mediación. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Es, por ejemplo, para el conflicto de parejas, para la violencia de género, para las separaciones, se trabaja en mediación. Y da muy buenos resultados y la ventaja que tiene es que es rápido, es rapidísimo. Es lo que se conoce y que se usa, mejor dicho, la mediación dentro de lo que es los divorcios express, ¿no? Porque se hace una mediación, mi hijo se queda conmigo, la otra vez la casa va para acá, ya está. Y en menos de 6 meses se resuelve un divorcio. Cosas que en muchos otros casos, cuando no hay mediación, pueden pasar mucho tiempo. Sobre todo cuando empezamos a pensar que la casita es mía, que la platita es mía, que yo no quiero que él me saque plata, y bueno, todas esas cuestiones suele ser más compleja. Pero ha dado muy buenos resultados. Y tenemos, como les digo, trabajadores y trabajadoras sociales formadas en mediación. ¿Sí? También en el suicidio, en salud se ha utilizado mucho que lo tienen como operador, ¿no? Al mediador. ¿Perdón? Bueno, sí, eso. Ah, sí, la municipalidad tiene un sistema de mediación también. Sí, 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 sí hay. Sí, a mí me ha hecho llegar mi vecina ahí. No te da problema. Me ha hecho llegar ahí mi vecina querida del alma. Sí, sí, sí. Porque hizo la medianera y la hizo ella, ¿viste? Antes que yo llegue ahí. Entonces después quería que se la pague. Cuando yo llegué, la medianera ya estaba hecha. Y ella creía que yo había utilizado su pared para construir mi pared. Y mi casa es de ladrillo, la de ella es de bloque. Entonces mandaron un técnico y dijo, no,
justo, nada que ver, señora, no sea problema, déjela, ya va a pasar. Listo. Se resolvió por caída, por caída del expediente, más que por otra cosa, porque yo no tenía nada que ver. Es más, es que bueno, ese era el convenio. Es más, yo no usé su pared. Yo no me apoyé en la pared de ella, para nada. Y con el vecino del lado, hicimos la mitad cada uno. Él hizo la pared, yo hice el revoque y ya está. No tuvimos problema, pero con él. Empleada municipal, la señora. No será tu amiga, ¿no? No, dice ella. Pero digo, la mediación es una estrategia valiosísima. El tema es que tienen que saber trabajar la estrategia para que dé resultado, ¿sí? Porque con personas que no aceptan un no por respuesta es bastante complejo, ¿no? Pero bueno, también está, como bien dice allí, para las organizaciones y para la actividad comunitaria se utiliza mucho. La que sigue, por favor. Bueno, otra de las funciones que nos olvidamos de poner acá, pero que no es que no la puse porque no quise, sino porque esa tiene que ver con otro momento, es la de rehabilitación. La función de rehabilitación en esta, cuando yo asisto por primera vez, no va a aparecer la función de rehabilitación. La función de rehabilitación va a aparecer sobre todo después de que, por ejemplo. Exactamente. Después de un accidente, sea cual fuere, ¿sí? Puede aparecer la necesidad de rehabilitar a ese ciudadano. Entonces, allí donde los y las trabajadoras sociales van a trabajar. También se trabaja en rehabilitación con las personas que consumen, ¿sí? El consumo trae aparejado la necesidad de seguimiento, ¿sí? Y de acompañamiento. Entonces, es muy importante, digamos, para los chicos que consumen, los chicos y chicas que consumen, el acompañamiento como proceso de rehabilitación, ¿no? Por eso, sí, el consumo. ¿Cómo? Y para los que son golpeados, lo que pasa es que tiene más que ver con la posibilidad de asistencia más que con rehabilitación, ¿no? A no ser de que el ciudadano que golpea se someta a un tratamiento y después se pueda acompañar el proceso de revinculación que se llama, ¿no? Sobre todo cuando se los separó los chicos de los papás o de la mamá o del papá y después se hace lo que se llama revinculación y entonces se empieza en un proceso de que va, lo visita en una oficina que es neutral, que tiene el Ministerio Pupilar por lo general, que es una oficina donde lo puede ir a ver, estar ahí 1 hora, 2 horas con el niño y empieza a vincularse con el niño y a medida que va pasando eso, después se le da la posibilidad que vaya a la plaza con el niño, la trabajadora social acompaña, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces ahí se da lo que se llama el proceso de revinculación. Hasta que el niño y la trabajadora social y la psicóloga que están trabajando en ese proceso detectan que el niño ha creado algún vínculo con el padre o con la madre y entonces allí se empieza a dar más tiempo de permanencia, ¿no? Sí, el que sigue. Bueno, como dijimos antes, está la de planificación y evaluación. Acá la de planificación y evaluación se va a dar tanto a nivel micro como a nivel macro. Traté de pasarla a me resultó horrible, no la pude pasar. En el macro y en el microsistema, mediante el diseño de proyectos, se intenta y se busca la ejecución de planes, programas y proyectos, y en este caso se trabaja mucho con lo que tiene que ver con, por ejemplo, en Jujuy, bueno, en la década del 90 hubo muchos programas donde se les daba a la comunidad la posibilidad de presentar proyectos, si ganaban el proyecto, se ejecutaba ese proyecto. Y los trabajadores sociales trabajábamos no solo diseñando el proyecto, sino
y planificando cómo se iban a hacer las actividades, sino el seguimiento de la ejecución de ese proyecto, porque les daban un dinero, había que hacer la rendición y después les daban la segunda partida y así, ¿no? Entonces, se ha trabajado mucho en ese sentido en la década del 90. Pero todavía hay muchos proyectos, muchas estrategias. El CDR, por ejemplo, que es un centro de atención que tiene el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ellos tienen este tipo de, de estrategias y tienen la posibilidad, por ejemplo, si una familia quiere poner una panadería, se estudia la estrategia, dónde la quieren poner, qué maquinarias necesitan y le financian parte de esas maquinarias. Y tiene que devolverle a la sociedad, por ejemplo, kilos de pan. A nosotros como CDI nos seleccionaron varias veces para entregarnos pan, para entregarnos bloques, para entregarnos, bueno, las cosas que hacían tienen que terminar yendo siempre a una organización de la sociedad, del Estado, digamos, ¿no? Porque la plata es del Estado, ¿sí? Y eso no se devuelve, sí. En los dos, y te explico por qué. En lo micro cuando es una familia, y en lo macro cuando es el municipio, por ejemplo. Ahora los municipios tenían la posibilidad de presentar proyectos a nivel nacional para hacer las calles, por ejemplo, y también tienen la misma característica. Y puede trabajar un trabajador social, un arquitecto, un ingeniero. Y lo macro pueden ser los municipios. Los municipios, sí. O las comisiones municipales. Ahora ya casi todas son municipios. ¿Mm? Sí, pueden ser las instituciones, pero ahí sería micro. O sea, por ejemplo, un centro vecinal. Son micro. ¿Mm? ¿Se entiende? Claro, porque es un programa. Por ejemplo, nosotros trabajamos con el Chingo, esa canchita que cuando ustedes cruzan el puente San Martín está acá al costado. ¿La vieron? Bueno, esa canchita la hicimos, Aramo dijo un mosquito, decía mi abuela, la hicimos con un proyecto que presentamos en la década del 90. Yo lo presenté al proyecto y lo trabajamos con el centro vecinal y el grupo de jóvenes del Chingo. Y se hizo. Exacto, esa. Tiene una iluminación espectacular, se hizo, hermosa quedó, hermosa. Y porque Belgrano no quiso presentar en ese momento ese proyecto. Yo trabajé con las tres comunidades y Belgrano presentó, ¿cuál fue la que presentó? Ah, no, es que ellos querían la escuela y no era plata para eso. Viste que después le hicieron la escuela, pero y el poli también atrás. Pero no y en ese momento no había definido un lugar para hacer el poli en Belgrano. En cambio, en el Chingo ya habían dejado la tierra para el poli. Entonces, por eso trabajamos con el Chingo. Y en Los Perales se hizo un Zoom, un salón de uso múltiple, que todavía está. Ahí está funcionando un jardincito ahora. Esos proyectos los hemos presentado, digamos, un grupo de trabajadores y trabajadoras sociales. ¿Conocés la cancha de tenis? Bueno, de José Hernández tenés que ver, hay una calle que baja así y te vas a encontrar con las canchas de fútbol, al fondo está el Zoom. Y la cancha de tenis al fondo está. No, pero allá, el José Hernández está pasando la policía, mi amor. Claro, en el caso del Zoom, en el micro. En el caso como es también, ¿por qué? Porque son personas jurídicas, ¿se entiende? O sea, el centro vecinal tenía personería jurídica y funciona como si fuera una persona. Por eso es micro, porque es local. En lo macro se hace todo lo que tiene que ver con la planificación estratégica que se llama, que tiene que ver con las calles, con los desagües, con las cloacas, ¿sí? Que también se hicieron, ¿no? En ese momento. También se hicieron. En el Alto Comedero se hizo un proyecto. El José Hernández está acá, ¿sí? Pasás el José Hernández y de este lado está la iglesia, semejante iglesia que hizo el padre Maurilio en su momento. Bajás por esa calle, ¿sí? Haces una curvita así y te vas a encontrar con la cancha de fútbol, que es el club de Los Perales.
¿sí? Termina la cancha de fútbol, al fondo está el Zoom. Ahí está todavía el salón de uso múltiple. En esos proyectos hemos trabajado en ese momento que te daban dinero, ¿no? Para poder... Y había que concursar con esos proyectos. Nosotros presentamos 10, hemos ganado 6 en ese momento. En los Perales también se hizo, se le reacondicionó la cocina a una señora que daba de comer ahí en la casa. ¿Eh? Sí, un comedor. ¿Cómo se llamaba ese comedor? Lo que pasa es que los núcleos húmedos es otro tipo de proyecto, pero también pueden entrar en lo micro. Pero en lo macro entrarían, porque eso tiene que depender del Ministerio de Infraestructura, ¿viste? Entonces ya es otra cosa. En este caso dependía del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por ahí bajaban los proyectos, las organizaciones presentaban a ellos los proyectos y se aprobaba. Solamente en ese momento entró un municipio muy chiquitito del norte, porque era una comisión municipal. Entonces le ampliaron, por ejemplo, el salón de uso múltiple a esa comunidad de ese municipio que era muy chiquito, ¿no? No me acuerdo si era Pralaite, uno de ellos ha sido, en la década del 90 te estoy hablando, ¿no? Ahora ya no se trabaja en ese sentido, se trabaja más con las cuestiones, o sea, también existen proyectos en lo micro y en lo macro, pero tienen más que ver con proyectos estratégicos. Por ejemplo, los núcleos húmedos los trabajó y mi pieza lo trabajó el ANSES, por ejemplo. ¿Viste? Vos presentabas todos los papeles diciendo que no tenías tu pieza y te daban el dinero para tu pieza. Pero te daban el dinero, vos tenías que buscarte quién te diseñe la pieza, digamos, y te haga medianamente en qué lugar y qué ubicación tenía el terreno y te daban la plata. Y vos comprabas el material, lo hacías y rendías cuenta. ¿Sí? Núcleos húmedos porque se hace la cocina y el baño. En ese momento, hemos trabajado en ese momento también, se hace por lo general acá la cocina y en esta parte el baño, para usar la misma pared. Entonces lo húmedo va acá. Exactamente. La instalación es más barata cuando vos haces esto, cuando asocias el baño con la cocina. ¿Sí? Es mucho más barato, porque tenés el agua de ambos lados y va a una sola cañería. ¿No? Yo ya aprendí de todo a esta altura de mi vida con... Claro, ya sé cómo se hace, qué caño hay que comprar, todo, ya. Y después ya me hice mi casa y no, ese no ponga, pone ese. Pues, ya está. Uno va aprendiendo. Tantos años, chicos, aprende. Bien, seguimos. Entonces ahí, perdón, antes que pases. Entonces, en el anterior, por favor. Entonces ahí planificamos y evaluamos. Hacemos las dos cosas, ¿sí? O sea, ¿cómo? Claro, a ver, vos planificas, se eleva el proyecto, te lo aprueban y después evaluás los resultados. O sea, si se llevó a cabo, no se llevó a cabo, si alcanzó la plata, si alcanzó, si la organización, porque por lo general estos proyectos estaban asociados a una actividad de participación comunitaria. Entonces lo que había que evaluar era si los vecinos se habían apropiado del proyecto, ¿no? Y lo habían hecho funcionar y demás. Por ejemplo, en el de los Perales, el Zoom, la idea era armar una comisión. Tengo una foto, porque me saqué una foto mientras dirigía el proyecto y caía nieve. Así tengo toda mi campera llena de copitos de nieve. La tengo ahí atesorada, guardada. Ellos se tenían que apropiar de eso, ¿no? Entonces tenían que participar, armar la personería jurídica, tener los papeles en regla, ¿no? Entonces va asociado siempre a otra cosa. Y entonces lo que vas a evaluar es no solo si el proyecto alcanzó la plata para construir, sino también cuál es el grado de participación y de compromiso que asume la comunidad con ese proyecto. En el caso de lo que yo te estoy diciendo, ¿no? De los que yo he trabajado. Pero y también evaluás, si no tuvieras que evaluar lo social, evaluás solamente si se pudo concretar la obra y si quienes venían a trabajar, porque también tenía que ver con eso, ¿no?
Así que es sumamente interesante. Y tiene mucho de actividad comunitaria, chicas y chicos. Para mí, la actividad más interesante de trabajo social es la actividad comunitaria. Es lo mejor y es lo que más gratificaciones te da, ¿no? Porque se logran cosas muy interesantes con el trabajo comunitario. Mucho, mucho. Sí. ¿Y esta qué era? Ah, bueno, sí, transformador. Con todas estas acciones que venimos viendo, con todas estas áreas de intervención, obviamente la idea es lograr el mayor bienestar de los ciudadanos. Entonces vamos a tener una que se llame transformadora, que no es un área específica, sino es hacia dónde tenemos que llegar. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no es un área que se va a dedicar a la transformación, pero sí desde todas las áreas debiéramos lograr la transformación, ¿sí? De alguna situación. Dice, mediante cualquier método de investigación o la investigación, el trabajador social aumenta su conocimiento para tratar de modificar las prácticas sociales que crean desigualdades e injusticia social y por tanto condicionan el desarrollo autónomo de los sujetos. En este caso, no tienen lugar de reunión, no tienen la posibilidad de tener espacios para hacer actividad física. Bueno, todo esto formaba parte de lo que había que poner en objetivos para que se pueda construir, ¿no? Y planificar para que se pueda construir teniendo en cuenta estas características, que no había lugar de reunión, que no había ningún lugar donde los niños puedan realizar actividades, no había en ese sector ningún lugar donde los chicos puedan ir a tener, por ejemplo, una maestra que los ayude a trabajar los deberes, bueno, ese tipo de cosas. Porque los perales allá arriba no es lo mismo que los perales acá abajo. Acá abajo es grandes mansiones. Allá arriba hay un asentamiento que está contra del río, que no tenía demasiadas condiciones, ¿no? No tenía ni agua ni cloaca. Inclusive desde el Zoom, cuando se hizo el Zoom, se hizo una conexión de agua, que ahí trabajamos con la gente de la municipalidad, y se logró ponerle agua a la gente que estaba en contra del río. Entonces, uno va promocionando otras acciones, ¿se entiende? Porque esa misma actividad que nos generó poder reunirnos para presentar el proyecto también nos sirvió para que la gente empiece a movilizarse y podamos ponerle el agua a todos los que vivían ahí en contra del río, ¿no? Y porque se llama Salón de Uso Múltiple, SUM, Salón de Uso Múltiple. En la gestión de DASA en Palpalá se hicieron varios, ¿no? Los distintos barrios tuvieron un Zoom. Muchos barrios han hecho. Bien. Bueno, hay otra área que es una área potencial también y que ya se viene trabajando hace muchísimos años en esta área y que es la área empresarial. En el área empresarial, la diferencia que existe con otras áreas es que la empresa tiene que querer pensar en sus empleados. Entonces, va a querer que sus empleados estén bien, que tengan buena salud, porque a la medida en que tengan buena salud, tienen mayor rendimiento. Entonces, en la empresarial, por lo general, lo que va a trabajar es identificar qué necesitan los empleados de ese lugar, por ejemplo, un jardín de infante, porque son muchas las mamás que trabajan ahí, por ejemplo, que haya más ventanas porque no tiene suficiente ventilación, por ejemplo, que tengan sanitarios para hombres y para mujeres, o que tengan sanitarios unificados. No sé si vieron, no sé si en Netflix, en uno de esos lugares, una serie, ¿no? ¿Cómo? Sí, en una de esas plataformas o en las comunes, digamos, yo Netflix no miro mucho que digamos, les aclaro, porque como son así de chiquititas las letritas y no veo, entonces no veo. Si están en castellano, más o menos, en español dicen ellos, ¿no? Más o menos. Bueno, hay una serie donde tienen una empleada negra, ¿sí? De raza negra, y no la dejan entrar al baño, ¿sí? ¿La vieron? Es buenísima, me encantó. La lucha que tuvo que tener esa mujer para conseguir, hasta que el jefe se enteró de que los vagos no le dejaban, los vagos y la vaga no le dejaban entrar, y él mismo con un combo rompe, ¿no? El cartel. Fíjense, es increíble. A ver, ¿cómo se puede pensar que un ciudadano, porque entra al baño,
Nos vamos a teñir de negro todo, no sé, ¿viste? Una cosa, ¿cómo se llama la serie? No me acuerdo. Es una película, una película. Sí, ¿eh? No, no es Historia Cruzada. Pero bueno, no sé. De todas maneras, ¿eh? Talentos ocultos. Bueno, fíjense, qué interesante, porque hasta que el jefe se enteró, que el jefe no era racista, por suerte, ¿no? Porque si no hubiera seguido siendo lo mismo, él mismo dice, pero ¿cómo puede ser que no la dejen entrar al baño, no? Entonces, una cosa horrible, realmente horrible. Ni les digo lo que suele pasar cuando en una organización hay un discapacitado. ¿Por qué? Porque tienen que tener baños adaptados. ¿Cómo hace un chico o una chica que tiene silla de ruedas si no hay un baño adaptado? No pueden entrar al baño. Entonces, pensar en que en una organización donde hay más de 50 personas, podés llegar a tener una persona que tenga dificultades. Ah, no, pero le vamos a hacer un baño para uno solo. ¿Y cuál es el problema? Hace 6 baños, uno que tenga condiciones particulares, que lo puedan usar los demás, pero también lo puede usar un discapacitado. ¿Se entiende? Entonces, esas pequeñas cosas son las cosas que en el área empresarial se trabajan mucho. Nosotros tuvimos hace como unos 6, no, un poco más, hicimos un congreso latinoamericano y vino una colega que trabajaba en la empresa de luz de Chile. Los chilenos, al igual que nosotros, les pasó el neoliberalismo y privatizaron todas las empresas y entonces ella trabajaba en la empresa de luz de Chile. Bueno, ella trabajaba en esto que les estoy diciendo, ¿no? De priorizar qué cosas necesitaban los empleados para mejorar sus condiciones de vida. Dentro de eso también formaba parte de lo que es la obra social de esa empresa. Entonces ella trabajaba en esa área y nos contó las experiencias maravillosas que pudo trabajar con los chicos, ¿no? Con los empleados y las empleadas de ese lugar. Y acá en Jujuy nosotros tenemos una colega que trabajaba en el Pablo Soria y sin ser una empresa privada, pero teniendo esta pensando en que cumplir con una ley nacional. Nosotros tenemos una ley nacional que dice, que no me acuerdo en este momento el número, ya se las voy a buscar, que decía, década del 50, del 60, cosa que después en la década del 90 dejó de existir, que decía que donde hay más de 50 mujeres empleadas, debieran haber lugares para que las mamás lleven sus niñitos, ¿sí? O no se llaman guarderías, ahora ya no se llaman guarderías, se llamaban guardería en ese momento, ahora se llaman centros de promoción o se llaman centro, jardín maternal, ¿sí? Entonces, una colega nuestra presentó el proyecto y se hizo el jardín maternal que está en el Soria. ¿Lo vieron? El jardín que está en la esquina, mi jardincito. No sé. Exactamente. Bueno, ese proyecto lo presentó una colega nuestra, ¿sí? Y logró que le dieran el dinero y que el hospital se hiciera cargo, ¿no? Entonces la prioridad para ese lugar es las mujeres que trabajan en el Soria. Mm. Ah, también ahí al costado han hecho uno, ¿no? Pero eso lo ha hecho el Estado. Sí. Ujú. Creo que aportan una cuota mínima, digamos, porque lo demás se lo da el Estado, sí, o el hospital, ¿no? Pero es el mismo sentido, ¿se entiende lo que estoy planteando? Estados Unidos tiene, en todos los lugares donde hay empresas grandes, tienen jardines maternales, ¿no? Este, y en Europa también, en Europa también. Bueno, en Argentina, vuelvo a repetir, hay algunos lugares donde se ha pensado. En el caso del que vos decías, eso sí, una demanda de la comunidad y lograron hacer el jardín maternal ahí, ¿no? Que es vespertino, ¿no? Es a la tarde-noche. Exactamente, para que los chicos puedan terminar el secundario. Bueno, el Herminio Rita funcionó también así. Nada más que ahora decidieron ampliar y hace más de 2 años que están sin tener servicio. Este año empezó en enero, en marzo, pusieron varios chicos, qué sé yo, y ahora llegó la empresa para terminar de hacer las ampliaciones, volvieron a sacar todo. ¿Dónde están los chicos? En el CDI nuestro. Ay, tengo 3 niñitos en el CDI nuestro porque la mamá lo puede llevar hasta allá. Y los otros están cerca del
de la Rocha Solórzano, en el jardín que está ahí al costado. Pero digo, es de pensar cómo la comunidad está requiriendo servicios particulares, ¿no? Bueno, en la década del 90, cuando se construyeron los CDI que hay en la provincia, que en uno de ellos estoy yo, justamente la idea era esta: ¿cómo se hace para que las mamás puedan salir a trabajar y dejen sus niños protegidos y no los dejen encerrados, que no se quemen, que les pase algo, ¿no? Bueno, esa fue la idea. Bien, ¿seguimos? Creo que, bueno. Ustedes van a ver que entonces vamos a tener distintas áreas de intervención y la de vivienda es un área sumamente interesante porque tenés que trabajar, obviamente el Estado define dónde se van a construir las viviendas y los y las trabajadoras sociales hacen las entrevistas para la admisión de la entrega de vivienda. Hay distintos proyectos de vivienda. Estos años les han entregado a los movimientos sociales muchas posibilidades de construir viviendas para ellos. Y también, por ejemplo, bueno, la Tupac tuvo en su momento, acuérdense, gran cantidad de construcción de vivienda. Dicho sea de paso, Milagro está bastante delicada de salud y la tienen que trasladar y no la autoriza el juez, para variar, a que la lleven a La Plata. La verdad, no sé qué va a pasar, me parece que está bastante complicada la situación. Y es una cuestión ya que roza con la... Ya la Comisión Interamericana dijo lo que tenía que decir y hasta ahora no se han tomado decisiones, ¿no? Y sigue... Hoy he visto un artículo que está bien delicado. Me acordé porque trabajó tanto en la planificación. Bueno, los programas de vivienda, entonces, pueden haber distintas variedades de programas de vivienda. Algunos que los hace el Estado, otros que les daban la plata a los sindicatos, por ejemplo, el Centro de Empleo de Comercio, por ejemplo, los profesionales. APUAP, por ejemplo, tiene un programa de vivienda. Adiunjo tiene un programa de vivienda. Bueno, así, va a haber diversificación de características de la vivienda, pero es sumamente interesante poder trabajar en estos proyectos de vivienda. En el Chingo se trabajó no en la construcción de las viviendas, sino de las cloacas y la relocalización. O sea, el Chingo estaban ubicados así, en forma sin ubicación, y hicieron la urbanización. Y se les hizo un sistema de cloaca bastante particular en el Chingo. Una colega mía trabajó en ese proyecto, y porque tienen muchos ojitos de agua, como le llama la gente del lugar, ¿no? Entonces han hecho un sistema de cloacas que es distinto al de otros lugares, ¿no? Porque tienen una tierra muy permeable. Entonces se trabaja con piedra, bueno, ¿no? ¿Y quiénes trabajaron? Las mujeres trabajaron en ese proyecto, ¿sí? El Chingo debe ser uno de los barrios que más luz tiene en San Salvador de Jujuy en este momento. Ustedes pasan a decir, sí, se ven hasta las personas que caminan de la cantidad de luz que hay. Y vos te da vuelta para Belgrano y la oscuridad misma, ¿viste? No, hay que entrar con el cuchillo acá, así, ¿viste? Porque es impresionante, bajé esa escalera, es un infierno. Bueno, de hecho, ustedes saben la cantidad de violaciones y demás que hubo en esas escaleras, ¿no? Y ahora le han metido el ascensor urbano y no han... Parece que hay un poco más de luz, ¿no? Pero bueno, no importa. No vamos a seguir hablando porque me van a echar un día de esto. Bueno, entonces, en la planificación del área de vivienda es bien importante la cantidad de actividades que podemos generar los y las trabajadoras sociales, en la planificación del proyecto, en la planificación de la ocupación de la tierra, en la planificación de la ocupación de los espacios urbanos, en la planificación de los espacios de recreación. Se puede trabajar en muchísimas cosas. En el área de vivienda es maravilloso la cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿sí? Siempre que te deje la estructura donde estás trabajando. Obviamente el Instituto de Vivienda tiene particularidades bastante difíciles. Sí. Disculpe, perdón, discúlpame que les diga algo. ¿Quién la tiene a la profe Carolina en la comisión? Bien, ella trabaja en vivienda, por ejemplo. Sí. Mm, sí, pero no es así. Ujú. Lo que pasa que, vuelvo a repetir, la vivienda en sí tiene una cantidad impresionante de formas de expresarse.
de hacer la vivienda. Vuelvo a repetir, los movimientos sociales recibieron dinero y hicieron vivienda. De un solo con milagro, ahora todavía hay un programa que se llama el de Mi Pieza, por ejemplo, está a cargo de las organizaciones sociales. Nosotros tenemos dos compañeras nuestras, alumnas de la facultad que trabajan en Mi Pieza, en el programa de las organizaciones sociales. Entonces, por eso digo, y en los sindicatos han recibido, el Centro de Empleo de Comercio tiene, creo que alrededor de 100 y pico de viviendas que han hecho ellos, ¿sí? Entonces, hay mucha variedad y muchas formas de acceder a la vivienda, obviamente caras, igual, no hay ningún problema, pero no esto, y en el caso de Mi Pieza era, digamos, eso no se devuelve, es un subsidio, pero tenés que tener la posibilidad de incorporarte, o sea, de vivir en el barrio donde le toca hacer las viviendas. Esa es la realidad, digamos. Para hacerte tu pieza, sí, claro, por lo menos tenés que tener el terreno por lo menos, inicialmente. Y tiene que ser tuyo, tenés que tener papeles. Sí, 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 sí. Pero, a ver, si lo pensamos, chicos y chicas, está bien que sea así. Porque si el terreno no es tuyo, te dan la vivienda y mañana el dueño de la tierra te corre, no hay razón. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, nos parecía lógico a nosotros que sea así. Ahora, obviamente, no toda la gente se beneficia, ni hablar. No alcanza para todo, esa es una realidad. Jujuy es una provincia que tiene serios problemas habitacionales y tenemos muchos dueños de miles de casas en Jujuy. Y como ya dije el otro día, el candidato de los Ojitos Celeste es dueño de una inmobiliaria y tiene miles de casas en Jujuy. ¿Sí? Entonces, no, pero es que esas cosas no hay que decirlas. No, es que tenemos que saber quiénes son los que nos van a dirigir, ¿o no? Debiéramos, ¿no? Mínimamente. Él es empresario, digamos, no lo digo mal, por favor, es empresario y tiene miles de viviendas que alquilan. Entonces, bueno, hay muchísima gente que no tiene casa y hay gente que tiene miles, ¿no? En algún momento, por situaciones distintas, las personas tuvieron que vender su casa y cayeron en manos de esta gente que les pagaba en el momento 2,5 mangos y la gente se queda sin casa. Bueno, es la realidad que le tocó a la Argentina y es la situación económica, ¿no? Que ha llevado a mucha gente a quedarse sin casa y a muchos otros comprarlas, digamos, ¿no? Pero bueno, es la ley. Obvio, por supuesto, ¿no? Pero sí, bueno, por eso es provincia de Buenos Aires, capital sobre todo. Rodríguez Larreta tiene un gran negociado con el tema de los inmuebles. Las tierras que le quitó al ejido de la capital, las compraron, las usurparon para hacer emprendimientos inmobiliarios de ellos, ¿no? O sea, no del municipio. Entonces, bueno, son negociados, chicos y chicas. Bien, ¿algo más? ¿Queda alguna más? 9, bueno, sigamos. Bueno, área de salud ya la vimos, pasemos. Área de educación ya la vimos. Bueno, área de discapacidad. Eh, Nosotros en la provincia tenemos la Dirección Provincial de Discapacidad. Allí trabajan dos trabajadoras sociales que son docentes de la casa y ellas son las que otorgan el certificado único de discapacidad. Forman parte del equipo técnico que otorga el certificado único de discapacidad o CUD, como se llama. ¿Sí? Entonces son equipos interdisciplinarios que a partir de la evaluación de la documentación y de la situación particular que tienen las familias, se les otorga ese certificado único de discapacidad. ¿Sí? Entonces la discapacidad es un área tremendamente compleja y que requiere de muchísima participación de muchos trabajadores sociales. Nosotros tenemos en Jujuy alrededor de 10 organizaciones que son de la sociedad civil,
que trabajan con discapacidad. IDEA, Sentir uno, Sentir dos, APACE, todas esas son privadas y trabajan con las obras sociales, recibiendo la obra social para hacer la prestación. Hay muchas. Ahora está San Nicolás, está, ¿cómo se llama el de Chijra? Bueno, en Chijra hay 2, 3 hay en Chijra. Bueno, y así, lugares, pero son organizaciones de la sociedad civil que en función de la cantidad de discapacitados que hay, generaron espacios para dar estas prestaciones. Y en Palpalá está la del Huerto, así se llama, del Huerto, y está a cargo de la licenciada Ortiz, que es una bellísima persona, muy agradable, y están todo el tiempo incorporando nueva tecnología, nuevos profesionales, ¿no? Ahora últimamente habían comprado perros labradores para educarlos para los ciegos, ¿no? Se están haciendo un trabajo precioso, muy, muy lindo trabajo. El CEMIR, bueno, le habían sacado todo el equipamiento, ¿viste? No sé qué habrán hecho ahora, porque estaba bastante equipado el CEMIR. Chicas y chicos, Jujuy llegó a tener pileta donde los chicos entraban con silla de ruedas. Y por esta necedad de no entender las prestaciones que se pueden brindar y las cuestiones políticas de por medio, terminaron quedando esas piletas como sin uso y se transformó el CEMIR siguió siendo CEMIR, pero bueno, ya no depende de la Tupac, digamos. Bueno, sí, un montón. Pero por supuesto, de la pandemia, fue de terror. Bueno, entonces el área de discapacidad es un área sumamente interesante donde los trabajadores y las trabajadoras sociales podemos hacer muchísimo. De hecho, todas ellas requieren de trabajadores sociales. Hace 2 semanas estaban pidiendo trabajadores sociales para áreas de discapacidad. Sí, la que sigue, a ver. Bueno, área de protecciones de menores. En este caso, chicos y chicas, tenemos que pensar que acá esto va a estar regido por la aplicación de la ley 26061, que dijimos, ¿no? Que es la de protección de niños, niñas y adolescentes. Y en la provincia tenemos la dirección. Cambió 10 veces ya los nombres, ahora se llama de dispositivos de protección de niños, sistema de protección, bueno, todo el tiempo le están cambiando el nombre. Nosotros dependemos ahora del centro de desarrollo nuestro, depende de la dirección de niñez, entonces tiene distintas posibilidades de trabajo, la línea 102, la asistencia directa, todos esos dependen del Ministerio de Desarrollo Humano y a partir de ahí el área de discapacidad, el área de adultos mayores y el área de niños, ¿no? De niñez. Así que, bueno, obviamente la incorporación de los y las trabajadoras sociales también va a estar bastante conectada con la actividad que tienes que hacer para defender los niños que son sustraídos de su familia, para ver cuáles son los hogares sustitutos donde van a estar, cuál es digamos, el informe que tienes que hacer para que a ese niño se le restituyan sus derechos, ¿no? Así que hay trabajadores y trabajadoras sociales en todas lo que son las oficinas de protección de derechos, que en la capital debe haber alrededor de 9 y en el interior otros tantos, ¿sí? En cada municipio supuestamente debiera haber uno. Bien, seguimos porque son las 6. Bueno, el desarrollo comunitario, como dijimos, es un área que es una de las áreas más lindas para mí, es la mejor área para trabajar y la verdad que uno puede trabajar muchísimas cosas desde el área de desarrollo comunitario o desarrollo de la comunidad. Sí. Bueno, y acá les había puesto que tiene que ver con el área. ¿Por qué me quedó tan oscuro este? Bueno, ¿qué decía ahí? Área de ¿qué dice ahí? De la educación social. Y ahí están estas que venimos viendo. Tercera edad, discapacidad o, ¿cómo se llama esto? Adicciones, ¿no? Bueno, todas las áreas que pueden ser proclives a que haya un trabajador social. Y al costado, pásame una más. Y acá están, que es la que de alguna manera, volvela, por favor, la anterior.
esto que está acá es lo que les voy a explicar ahora. Seguilo. La que sí, ahí está, ¿ves? Para terminar, entonces, desde el punto de vista del trabajador social, tiene un enfoque de implementador de políticas públicas. Esto es lo que tenemos que tener claro, que nosotros vamos a implementar políticas públicas. No vamos a diseñar nosotros las políticas públicas, solo, y en el caso de que lleguemos a ser ministra de Desarrollo, ministra, ¿no? En algún gobierno. Por eso yo les contaba de Alicia Kirchner, que fue la hermana de Néstor, ella fue ministra de Desarrollo Social en los dos gobiernos, de Néstor y de Cristina. Para diseñar políticas públicas, sí, porque formas parte del proyecto político, como venimos diciendo, ¿no? O sea, nosotros vamos a ser implementadores. Y entonces vamos a trabajar en lo preventivo, en lo asistencial y en lo rehabilitador. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, y acá le puse cuáles son los otros sectores más proclives a que tengamos que tener la posibilidad de ubicarnos y trabajar para evitar la vulneración de los derechos. Entonces tenemos población indígena, población migrante, personas con discapacidad, niñez y adolescencia, adulto mayor y la comunidad LGTB, ¿no? Que está, digamos, que tenemos, ahora tenemos, o sea, mujeres de hierro, por ejemplo, y hay una colega nuestra que está trabajando con ellos, ¿no? Bien, ¿estamos? Sí, esta, déjala nomás que no la voy a leer ya. Esas se las voy a dejar puesta para que la leo, dice, pone en consideración la libertad con valores éticos fundamentales en tanto las personas adquieren niveles de libertad para dar cumplimiento a los derechos humanos, desarrollar acciones de emancipación para reclamar por una sociedad menos polarizada en clases sociales. ¿Sí? No, está hecho en términos generales, obviamente que sí, pero está hecho en términos generales, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que tenemos que defender? ¿Desde qué lugar? Porque no solamente una persona que esté presa tiene vulnerados sus derechos, ¿sí? Estamos hablando de todos los demás. Así es. Incluso la idea es una cosa más global, entendiendo que para que un ciudadano tenga libertad, tiene que romper, fíjense la foto, con muchas estructuras. ¿Sí? Bien, que estén muy bien, muy buenas tardes. Nos vemos el miércoles que viene. Vamos a empezar entonces con la bolilla 4. ¿Sí?